Bien, señor, cambiando de tema, estamos comunicados con Miguel Base, diputado nacional de la UCR. Miguel, te saluda Esteban Ocampo aquí del Archivo de los Medios. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo le va, Miguel? Buenas noches. Bien, gracias. Antes que nada, quería comenzar esta entrevista, Miguel, sobre la problemática, la inundación que hubo en La Plata. ¿Cuál es el resultado para usted? ¿Por qué se dio esta catástrofe? Bueno, evidentemente porque hubo falta de previsión, falta de inversión. Concretamente no se previó la necesidad de hacer obras que ya habían sido reclamadas en reiteradas oportunidades por entidades intermedias, por organizaciones no gubernamentales, por grupos de vecinos, por la propia Universidad Nacional de La Plata, que ya en un estudio, en dos estudios por lo menos de la Facultad de Ingeniería, había advertido la situación complicada que tenía desde el punto de vista hidráulico en la ciudad de La Plata. Incluso había también, a partir de una presentación de una entidad intermedia, de una ONG en la ciudad de La Plata, hecha ante la justicia, una advertencia de la propia Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en la que se advertía que la reforma del Código de Planeamiento Urbano, con una gran tendencia a la construcción, sin acompañar esa construcción de edificios en el centro de la ciudad con obras de hidráulica, iba a generar, podía generar estados de inundación realmente peligrosos. Así es que existe toda una cantidad de antecedentes importantes en los que se reclamaban este tipo de obras que tienen que ver, por un lado, con la construcción de desagües con mayor capacidad en el centro de la ciudad o en la parte construida de la ciudad, y por otro lado con el ensanche y agrandar la profundidad de algunos arroyos, en particular el arroyo del Gato, que sirve de desagüe a todos estos conductos pluviales, ¿no? Sí. Pero todo esto no se hizo, lamentablemente, por responsabilidad fundamentalmente del gobierno de la Municipalidad de La Plata, pero también por responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que nos encontramos frente a una situación que con el tiempo vino creciendo, porque en realidad en La Plata hubo una inundación importante en el 2002, hubo una inundación importante en el 2005, una muy importante ya en el 2008, y ahora nos encontramos con esta que lamentablemente tiene la trágica o el trágico resultado de unas cuantas víctimas fatales. Miguel, ¿y la gobernación de Julio Alac en los años previos en la Intendencia de La Plata tuvo también que ver con esta inundación? En realidad tampoco en ese momento se hicieron las obras que había que hacer. Las obras que hay que hacer en la ciudad de La Plata se vienen reclamando por lo menos hace 20 años. En principio este reclamo se hacía al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo incluso, yo fui concejal de La Plata, fui diputado provincial por la ciudad de La Plata, y la verdad es que siempre reclamamos al gobierno de la provincia la realización de este tipo de obras vinculadas sobre todo al mejor funcionamiento de los arroyos que están vinculados con el río de la Plata, y lamentablemente nunca tuvimos una respuesta positiva. En el último tiempo de gestión de ALAC, en realidad empezó a hacerse algo en el arroyo del Gato, pero fue algo muy menor en comparación con lo que realmente se necesitaba, y la verdad tengo que decir que en la gestión de ALAC tampoco se hicieron las obras que había que hacer. Sí, el ministro de Seguridad de Nación. ¿Cómo? El actual ministro de Seguridad de Nación tampoco ha hecho las obras, es decir, el gobierno nacional todavía mantiene responsabilidad de esta inundación. No, pero además con toda honestidad. A ver, también corresponde hacer un análisis que tiene que ver, en definitiva, con la cuestión de cómo se administran los fondos, cómo se administran los recursos del Estado en la Argentina. La verdad es que el gobierno nacional concentra una cantidad fenomenal de recursos en manos propias, digamos, casi el 75% de lo que se gasta
en la Argentina lo gasta el gobierno nacional, lo hace para tener un uso discrecional de esos fondos, y desde el gobierno nacional, de una oficina del Ministerio de Planificación de la Nación, después se decide cómo se invierten esos fondos. Entonces, ¿qué dice el gobierno nacional cuando nosotros le reclamamos que distribuya mejor los recursos en las provincias para que las provincias tengan capacidad de gestión a partir de contar con más recursos? Dicen, en definitiva, que ellos terminan gastando esos fondos en los territorios provinciales, cosa que es absolutamente cierto, pero también es cierto que los gastan de acuerdo a la discrecionalidad que les indica o que tiene algún funcionario del Ministerio de Planificación, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un dato concreto de la realidad. Ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Planificación y ver cómo el ministro De Vido anuncia que, bueno, que entrega tantos millones de pesos a cada uno de los distritos que él decide entregarle dinero para la construcción de tal o cual cosa, pero en realidad no le permite, en todo caso, a las legislaturas provinciales debatir en profundidad cuáles son las obras que necesita cada provincia o cada región, y entonces orientar la inversión hacia esas obras. ¿Qué quiero decir con esto yo? Si el gobierno nacional tiene la vocación de concentrar indebidamente desde nuestro punto de vista tantos recursos en sus manos para tener una distribución discrecional de esos recursos, también tiene entonces responsabilidad cuando por falta de la realización de alguna obra no se producen este tipo de accidentes, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Miguel, quiero aprovecharlo para la última pregunta. ¿Qué le parece a usted esta discusión que se desarrolló sobre la militancia solidaria? A ver, yo toda la vida milité en política. La verdad que empecé a militar en el Partido Radical a los 15 años. Así que y empecé a militar en un intercambio de libros que hacíamos en el comité, que estaban más vinculados justamente con las cuestiones solidarias. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debe existir la militancia solidaria, incluso de los partidos políticos, y incluso la militancia solidaria de organizaciones que no son políticas, pero religiosas, civiles. Yo estoy totalmente de acuerdo que exista la militancia solidaria, y nos parece muy bien que exista en parte de los militantes políticos un compromiso en esa dirección. Pero no se debe confundir una cosa con otra, digamos. La verdad es que la militancia solidaria debe significar un aporte, un esfuerzo, una colaboración de parte de cada uno de los militantes para tratar de resolver situaciones complejas que atraviesan determinados sectores de la sociedad. Lo que no puede pasar es que existan recursos del Estado para que determinado grupo político, con la excusa de hacer militancia solidaria, en realidad esté utilizando esos recursos del Estado para hacer propaganda política. No me parecería bien que lo hicieran los jóvenes de la Unión Cívica Radical, no me parece bien que lo hagan ningún militante de ningún partido político. Los recursos del Estado deben ser distribuidos formalmente, institucionalmente por el Estado. Para eso existe el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, las secretarías, las direcciones, los ministerios, y no tienen por qué intervenir militantes políticos distribuyendo recursos que son propios del Estado, que son del conjunto de la ciudadanía, que en definitiva, mire, son productos del esfuerzo que hacen casi todos los argentinos pagando los impuestos, sobre todo del esfuerzo que hacen los argentinos que menos tienen, que cuando tienen que ir a comprar un litro de leche tienen que pagar el 21% de IVA, y ese litro de leche es un esfuerzo que tienen que hacer a lo mejor para poder darle de comer a los hijos. Entonces, bien, no se puede jugar con los fondos del Estado. Me parece que hay que ser en eso muy claro, pero muy responsable. Muy claro, ¿no? Miguel. Le queremos agradecer esta comunicación. Nos estamos quedando sin tiempo, por eso tenemos que interrumpir la entrevista. Le quiero agradecer esta entrevista y nos estamos comunicando ante cualquier novedad que surja. Con muchísimo gusto, muy amable. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Y ahí escuchamos a Miguel Base, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Escuchá todas las voces. En el archivo de los medios.